El bautismo del Señor Jesús definitivamente es un tema muy importante. Y se narra en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versos 29 hacia adelante, cuando Juan el Bautista está hablando y mira al Señor Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Es interesante notar que Juan el Bautista, aunque era mayor que Jesús por 6 meses, está reconociendo en este lugar que Jesucristo era antes de él y era primero que él. En el verso 31 Juan dice: «Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine también bautizando con agua». Y dijo Juan en su testimonio: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma». No era una paloma, era el Espíritu que descendía sobre Jesús como paloma y que permaneció sobre él. Y dice nuevamente Juan: «Y yo no le conocía». Es la segunda vez que Juan dice no le conocía. Claro que lo conocía porque eran primos y habían crecido juntos. Pero no lo conocía quién era realmente Jesús. No sabía que Jesús era el Espíritu Santo encarnado. No sabía que Jesús era realmente el Mesías. Por eso dice: «No sabía yo quién era». Pero Juan dice: «El que me bautizó, el que me mandó a mí a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo». En otras palabras, Juan estaba recibiendo la revelación que Jesús es el mismo Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo. Es importante notar en este lugar que según el profeta Joel, capítulo 2, verso 28, fue Dios quien dijo: «En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne». En el cumplimiento, cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro está empezando a predicar el mensaje. Y capítulo 2, versos 17, 18, Pedro tiene que reconocer y dice: «Estos que están acá no están ebrios, como vosotros suponéis, pero esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dijo, Dios derramaré de mi espíritu». Dios derramó de su espíritu. Pero Juan está reconociendo acá que el que derrama el Espíritu Santo es Jesús. Aquel sobre quien veas que permanece el Espíritu Santo sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otra cosa que es importante observar, hermano y amigo que está escuchando acá, que Jesús en este momento no recibió la unción del Espíritu Santo. Él era el Espíritu Santo encarnado. Pero Él no es nuestro maestro, y Él nos enseñó que para entrar en el ministerio, porque Jesús entró en el ministerio después de su bautismo, para entrar en el ministerio se necesitaba ser bautizado y ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Esa es una enseñanza para nosotros. Pero acá el bautismo de Jesús no es una muestra de una trinidad de personas. No es una muestra de que hay 3 personas en Dios. Esto era solamente para revelar a Juan el Bautista quién era el Mesías, quién realmente era Jesús. Y yo quiero decirle, Jesús es su nombre. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús le bendiga.